Mis padres ignoraron mi cumpleaños, celebraremos cuando te mueras, fracasado, pero cuando les mostré mi herencia por $2 millones, aparecieron con un pastel y globos, sorpresa, sin saber que el camión de mi mudanza estaba en camino. Mi nombre es Mario, y desde que tengo memoria, he sido el intruso en mi propia familia. No es algo que me guste admitir, pero es la verdad. Soy adoptado, y aunque mis padres, Armando y Patricia, nunca me lo echaron en cara directamente cuando era niño, siempre sentí que no encajaba. Mis hermanos, Samuel y Felipe, son los hijos biológicos de ellos, y eso siempre marcó una diferencia. No era solo que yo fuera adoptado, era como si mi mera existencia les molestara. Como si yo fuera una carga que alguien les obligó a llevar. No éramos pobres, pero tampoco nadábamos en dinero. Armando trabajaba como mecánico en un taller local, y Patricia era cajera en un supermercado. Ganaban lo justo para mantenernos a todos, pero nunca sobraba para lujos. Samuel y Felipe, mis hermanos mayores, siempre fueron los favoritos. Samuel, el mayor, tenía 25 años y trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. No era un gran trabajo, pero le alcanzaba para salir con sus amigos y presumir de su vida social. Felipe, de 23, era asistente en una oficina de contabilidad. Ganaba un poco más que yo, pero tampoco era millonario. Los dos tenían sus novias, sus planes, sus vidas. Yo, en cambio, a mis 19 años, era el que siempre estaba en el fondo, invisible. Trabajaba en un restaurante de comida rápida, limpiando mesas y fregando platos por un sueldo miserable. Apenas me alcanzaba para pagar el transporte y comprarme algo de ropa de segunda mano. No tenía amigos, no porque no quisiera, sino porque nunca supe cómo encajar. En la escuela, siempre fui el callado, el que se sentaba al fondo y no hablaba con nadie. No era bueno en deportes, no era carismático, no tenía ese brillo que parecía iluminar a Samuel y Felipe. Ellos siempre estaban rodeados de gente, riendo, contando historias. Yo, en cambio, era el que llegaba a casa, se encerraba en su cuarto y leía libros viejos que encontraba en la biblioteca. En casa, las cosas no eran mucho mejores. Armando y Patricia nunca me trataron con el mismo cariño que a mis hermanos. Cuando Samuel sacó su primera novia, Patricia organizó una cena especial para celebrarlo. Cuando Felipe aprobó un curso de contabilidad, Armando le compró una botella de licor caro para brindar. Pero yo podía sacar buenas notas o trabajar turnos dobles, y lo único que recibía era un bien, Mario, sigue así, en el mejor de los casos. En el peor, simplemente me ignoraban. El día que todo cambió, un martes de octubre, un día antes de mi cumpleaños número 20. Estaba en el restaurante, limpiando mesas al final de mi turno, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que era un cliente molesto o alguien que se había equivocado, pero contesté por curiosidad. Hola, ¿es Mario Vargas? Dijo una voz seria al otro lado. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Respondí, limpiándome el sudor de la frente con el delantal. Mi nombre es Ricardo Salazar, soy abogado. Represento el patrimonio del señor Ramón, su abuelo. ¿Podríamos hablar en privado? Me quedé helado. ¿Abuelo? No sabía nada de mi familia biológica. Armando y Patricia siempre evitaron el tema, diciendo que no valía la pena hablar de esos muertos. Lo único que sabía era que me habían adoptado cuando era bebé, pero nunca me dieron detalles. Pensé que era una estafa, pero algo en la voz del hombre sonaba genuino. Claro, estoy terminando mi turno. ¿Dónde nos encontramos? Dije, todavía dudando. El abogado me dio la dirección de una oficina en el centro de la ciudad. Al día siguiente, que casualmente era mi cumpleaños, tomé un autobús y me presenté en su oficina. Era un lugar elegante, con muebles de madera y una secretaria que me ofreció café. Me sentía fuera de lugar con mi ropa gastada y mis zapatillas rotas, pero el señor Salazar fue amable. Me explicó todo. Mario, lamento informarte que tu abuelo, Ramón, falleció hace un mes. Él era tu único familiar biológico vivo, ya que tus padres biológicos murieron en un accidente cuando eras pequeño. Ramón dejó una herencia considerable, y en su testamento, te nombró como su único heredero. No podía creerlo. ¿Un abuelo? ¿Una herencia? Mi cabeza daba vueltas. El abogado siguió hablando, mostrándome documentos que no entendía del todo,
pero las palabras 2 millones de dólares y una casa con piscina se me quedaron grabadas. Mi abuelo había sido un empresario exitoso, dueño de varias propiedades y un negocio de importaciones. Nunca me buscó en vida, pero en su testamento dejó claro que yo era su único heredero porque no tenía a nadie más. También me dejó una carta, escrita a mano, que el abogado me entregó. Decía: Mario, lamento no haberte conocido. La vida me mantuvo alejado, pero siempre supe de ti. Espero que este dinero y esta casa te den la libertad que mereces. No dejes que nadie te haga sentir menos. Salí de la oficina con la cabeza en las nubes. 2 millones de dólares. Una casa. No podía procesarlo. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía algo mío, algo que nadie podía quitarme. Era como si el universo, después de años de darme la espalda, por fin me hubiera dado una oportunidad. Esa tarde, regresé a casa con una mezcla de emoción y nervios. Era mi cumpleaños, y aunque nunca había sido un gran evento, pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez, con la noticia de la herencia, mi familia me vería con otros ojos. Me equivoqué. Cuando llegué, la casa estaba como siempre, Armando viendo fútbol en el sillón, Patricia en la cocina preparando algo para la cena, y Samuel y Felipe jugando videojuegos en la sala. Nadie mencionó mi cumpleaños. Ni una felicitación, ni una mirada. Me senté en la mesa, esperando a que alguien dijera algo, pero nada. Finalmente, no pude aguantar más. Hoy es mi cumpleaños, dije, tratando de sonar casual. Silencio. Armando ni siquiera apartó la vista del televisor. Patricia siguió cortando verduras. Samuel soltó una risita, y Felipe ni se inmutó. Me armé de valor y lo repetí: hoy cumplo 20 años. Fue entonces cuando Armando giró la cabeza, con esa mirada de desprecio que también conocía, y... dijo, encogiéndose de hombros. Tú no eres importante para nosotros, Mario. Celebraremos tu cumpleaños cuando te mueras, fracasado. Samuel y Felipe estallaron en risas, como si fuera el mejor chiste del mundo. Patricia asintió, sin decir nada, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Pero no iba a dejar que me vieran derrumbarme. No esta vez, qué curioso, dije, forzando una sonrisa. Porque acabo de recibir una herencia de 2 millones de dólares de mi abuelo biológico. Y una casa con piscina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Armando dejó caer el control remoto. Patricia soltó el cuchillo, que golpeó la tabla de cortar con un ruido seco. Samuel y Felipe se miraron, como si no supieran si estaba bromeando o no. ¿Qué dijiste?, preguntó Patricia, con los ojos muy abiertos. Saqué los documentos que el abogado me había dado y los puse sobre la mesa. Les mostré el testamento, las cifras, la escritura de la casa. Todo. No dije nada más, solo los dejé leer. Sus rostros cambiaron en segundos. Armando se acercó, con una sonrisa que nunca le había visto. Patricia prácticamente corrió a mi lado, tocándome el brazo como si de repente fuera su hijo favorito. Samuel y Felipe dejaron los videojuegos y se acercaron, murmurando cosas como hermano, qué grande, y esto hay que celebrar. ¿2 millones? Dijo Armando, casi sin aliento. Mario, eres un genio. Sabía que tenías algo especial. Ay, hijo, estoy tan orgullosa de ti, añadió Patricia, con una voz tan melosa que me dio náuseas. No podía creerlo. Hace 5 minutos, yo era un fracasado al que celebrarían cuando estuviera muerto. Ahora, de repente, era el orgullo de la familia. Sentí una rabia profunda, pero también una extraña calma. Por primera vez, tenía el control. Y no iba a dejar que me manipularan. Vamos a celebrarlo, ¿sí?, dijo Samuel, dando palmadas. Traigamos unas cervezas, ¿no? Mejor un pastel, interrumpió Patricia. Es tu cumpleaños, Mario. Vamos a hacer una fiesta como se debe. Salieron de la casa casi corriendo, diciendo que irían a comprar cosas para mi gran día. Me quedé solo, mirando los documentos sobre la mesa. No sentía alegría. No sentía orgullo. Solo sentía una certeza: esta familia no me quería. Nunca me quiso.
Solo querían mi dinero. Aproveché que no estaban para hacer una llamada. Marqué el número de una empresa de mudanzas, y les dije que vinieran esa misma noche. Quería irme lo antes posible. La casa de mi abuelo, según los documentos, estaba en un barrio exclusivo, con piscina, jardín y espacio suficiente para empezar una nueva vida. Una vida sin ellos. Mis padres y hermanos regresaron, cargados con globos, un pastel decorado y una bolsa llena de cosas para una fiesta. Entraron gritando, sorpresa, como si fueran los padres del año. Patricia me abrazó, algo que no había hecho en años. Armando me dio una palmada en la espalda, diciendo que yo era lo mejor que le había pasado a esta familia. Samuel y Felipe no se quedaron atrás, hablando de cómo ahora éramos los reyes y que íbamos a vivir como millonarios. No dije nada. Los dejé hablar, los dejé montar su espectáculo. Por un momento, quise disfrutar de esa falsa atención. Quise fingir, aunque fuera por una hora, que éramos una familia de verdad. Comimos pastel, brindamos con refrescos baratos, y ellos no paraban de hablar de lo orgullosos que estaban. Pero entonces, Patricia dejó caer la máscara. Con ese dinero, Mario, podemos ser la familia soñada, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podemos mudarnos a una casa mejor, viajar, comprar cosas lindas. ¿Te imaginas? Yo siempre quise un auto de lujo, y nosotros también podríamos invertir en algo, añadió Samuel, con un brillo codicioso en la mirada. Un negocio, tal vez. ¿Seríamos socios, hermano? Felipe asintió, diciendo que él también tenía ideas para el dinero. Ninguno preguntó qué quería yo. Ninguno se molestó en fingir que les importaba mi opinión. Para ellos, yo era solo una billetera ambulante. Entonces, escuchamos un claxon afuera. El camión de mudanzas había llegado. ¿Qué es eso?, preguntó Armando, frunciendo el ceño. Fui a la puerta y la abrí. El conductor del camión me saludó y empezó a bajar cajas para mis cosas. Mis padres y hermanos se quedaron en silencio, mirándome con confusión. ¿Qué pasa, Mario?, preguntó Patricia, con un tono que empezaba a sonar nervioso. Nada, dije, encogiéndome de hombros. Solo me mudo. A la casa que me dejó mi abuelo. ¿Hoy? ¿Cómo que te mudas?, dijo Armando, levantándose del sillón. Hijo, espera. Podemos ir todos juntos, ¿no? Esa casa debe ser enorme. Alistaremos nuestras cosas, y me reí. No pude evitarlo. La risa salió de mí como si hubiera estado guardada durante años. Era una risa amarga, pero también liberadora. ¿Ir todos juntos?, dije, mirándolos uno por uno. No, papá. Me voy solo. Ustedes no vienen conmigo. El ambiente cambió en un segundo. Patricia se puso pálida. Samuel y Felipe se miraron, como si no pudieran creer lo que escuchaban. Armando dio un paso hacia mí, con esa mirada de autoridad que usaba cuando quería imponerse. ¿Qué significa esto, Mario?, dijo, alzando la voz. Somos tu familia. La familia se ayuda. ¿Crees que puedes quedarte con todo ese dinero y dejarnos aquí? Nosotros te criamos, te dimos un techo, ¿un techo?, repliqué, sintiendo que la rabia me quemaba el pecho. ¿Un techo donde me ignoraban? ¿Donde me llamaban fracasado? ¿Donde me dijeron que celebrarían mi cumpleaños cuando estuviera muerto? No me vengan con eso de familia ahora que hay dinero de por medio. Eso fue una broma, Mario, interrumpió Patricia, con lágrimas falsas en los ojos. ¿Siempre te hemos querido, querido?, grité, perdiendo la calma. Nunca me quisieron. Nunca me trataron como a Samuel o Felipe. Para ustedes, yo era un estorbo. Pero ahora que tengo dinero, ¿de repente soy el hijo favorito? No soy estúpido. Samuel dio un paso adelante, tratando de sonar conciliador. Hermano, cálmate. Podemos hablar, ¿sí? Somos familia. Podemos compartir todo esto. No tienes que irte solo, no hay nada que compartir, dije, cortante. Este dinero es mío. La casa es mía. Y ustedes no tienen derecho a nada. La discusión se calentó. Armando empezó a gritar que yo era un desagradecido, que ellos me habían dado todo.
Patricia lloraba, diciendo que no podía creer que su hijo fuera tan egoísta. Samuel y Felipe se unieron, acusándome de traicionar a la familia. Pero yo ya no escuchaba. Estaba harto. Harto de sus mentiras, de sus burlas, de su hipocresía. Mientras ellos gritaban, empecé a cargar mis cosas en el camión. No tenía mucho, algo de ropa, unos libros, mi laptop vieja. Todo cabía en un par de cajas. Ellos me seguían, suplicando, tratando de convencerme. Pero yo ya había tomado mi decisión. Mario, por favor, dijo Patricia, agarrándome del brazo. No nos dejes así. Somos tu familia, mi familia, dije, mirándola a los ojos. Murió con mi abuelo. Ustedes solo son personas que me tuvieron bajo su techo. Nada más. Me subí al camión, cerré la puerta y le dije al conductor que arrancara. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo Armando, Patricia, Samuel y Felipe se quedaban en la entrada, gritando y gesticulando. No sentí tristeza. No sentí culpa. Por primera vez en mi vida, sentí algo que no podía explicar, libertad. Cuando llegué a mi nueva casa, el conductor me ayudó a descargar las cajas en la entrada y se despidió con un apretón de manos. Me quedé solo, frente a la puerta principal, con una llave que el abogado me había dado. Al abrirla, el olor a madera pulida y pintura fresca me golpeó. La casa estaba amueblada, no con cosas ostentosas, pero sí con buen gusto. Había un sofá grande en la sala, una mesa de comedor de madera oscura, y una cocina que parecía lista para un chef profesional. Subí al segundo piso y encontré 4 habitaciones, una de ellas con un balcón que daba a la piscina. Elegí esa como mi cuarto. No porque necesitara tanto espacio, sino porque, por primera vez, podía elegir. Esa noche, no dormí mucho. Me quedé despierto, caminando por la casa, tocando las paredes, abriendo cajones, como si necesitara convencerme de que no estaba soñando. Encontré una foto vieja en una de las habitaciones, una imagen en blanco y negro de un hombre con traje, de pie junto a un auto clásico. Supuse que era mi abuelo, Ramón. Me pregunté cómo habría sido. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Sabía cómo me trataban Armando y Patricia? La carta que me dejó decía que siempre supo de mí, pero no explicaba más. Tal vez nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía era que, gracias a él, tenía una oportunidad de empezar de cero. Los días siguientes fueron una locura. El abogado, Ricardo Salazar, me ayudó a organizar todo. Fui al banco, abrí una cuenta a mi nombre y transferí el dinero de la herencia. Ver todos esos ceros en la pantalla del cajero automático fue surrealista. También firmé los papeles para hacerme cargo de la casa y de un par de propiedades más pequeñas que mi abuelo había dejado. No era solo rico, era libre. Pero la libertad, descubrí pronto, venía con un precio. Mi supuesta familia no iba a dejarme en paz tan fácil. El primer mensaje llegó la mañana después de mudarme. Era Patricia, con un mensaje de voz que sonaba como si hubiera estado llorando. Mario, hijo, por favor, contesta. Entendemos que estás molesto, pero somos tu familia. No puedes dejarnos así. ¿Hablemos, sí? Te queremos mucho. Escuché el mensaje y casi me río. ¿Te queremos mucho? ¿En serio? La misma mujer que asintió cuando Armando me llamó fracasado ahora me hablaba como si fuera su tesoro más preciado. No respondí. Pero los mensajes no pararon. Samuel me escribió un texto largo, diciendo que siempre había sido un buen hermano y que solo quería ayudarme a manejar el dinero. Felipe, más directo, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba un préstamo para un proyecto importante. Armando fue el peor. Me llamó 3 veces en una hora, dejando mensajes cada vez más agresivos. Mario, no seas egoísta. Nosotros te criamos, te dimos todo. ¿Crees que puedes largarte con ese dinero y olvidarte de nosotros? Eso no es de hombre. Cada mensaje era como un puñal, no porque me doliera, sino porque confirmaba lo que siempre supe. Para ellos, yo nunca fui más que una herramienta. Cuando no tenía nada, era invisible. Ahora que tenía dinero, de repente era familia. Decidí ignorarlos. Apagué el teléfono y me concentré en mi nueva vida. Los días siguientes fueron como un sueño.
Fui a una tienda de ropa y, por primera vez, compré cosas sin mirar el precio. Camisas, jeans, zapatillas nuevas. Nada extravagante, pero todo de buena calidad. También contraté a una señora para que limpiara la casa una vez por semana y a un jardinero para mantener el césped impecable. Poco a poco, empecé a sentir que la casa era mía. Pero aún faltaba algo que marcara el comienzo de mi nueva vida. Y entonces lo vi, un concesionario de autos de lujo en el centro de la ciudad. Siempre soñé con tener un auto. No uno cualquiera, sino uno que gritara llegué. Entré al concesionario, y después de hablar con un vendedor que casi se desmaya cuando le dije que pagaría en efectivo, elegí un Audi negro, con interiores de cuero y un motor que rugía como león. Cuando manejé por primera vez, sentí una adrenalina que nunca había experimentado. No era solo el auto, era el control, la libertad, el poder de decidir mi propio camino. Pero, aunque intentaba enfocarme en mi nueva vida, los mensajes de mi familia no paraban. Una tarde, mientras estaba en la piscina, mi teléfono vibró con otra llamada de Patricia. Esta vez, contesté. Quería escuchar hasta dónde llegaba su descaro, ¿Mario? Ay, hijo, gracias por contestar. Dijo, con esa voz melosa que me daba náuseas. Escucha, entendemos que quieras tu espacio, pero somos tu familia. No queremos vivir en tu casa, pero, tal vez podrías ayudarnos un poco. Queríamos tomarnos unas vacaciones con Samuel y Felipe. Nada caro, solo algo para relajarnos. Tú sabes, con todo lo que hemos pasado, me reí. No pude evitarlo. La risa salió de mí como si hubiera estado guardada durante años. ¿Vacaciones? Dije, sin ocultar el sarcasmo. ¿Y con qué dinero, mamá? Porque hasta donde recuerdo, ayer me dijiste que celebrarían mi cumpleaños cuando estuviera muerto. Eso fue un malentendido, Mario. Se apresuró a decir. Era una broma, hijo. Nosotros te queremos. ¿Siempre te hemos querido, una broma? Repliqué, sintiendo la rabia crecer. ¿Ignorarme toda mi vida fue una broma? ¿Tratarme como basura fue una broma? ¿Reírse de mí cuando les dije que era mi cumpleaños fue una broma? No soy estúpido, Patricia. Sé lo que quieren. Quieren mi dinero. Pero no van a tener ni un centavo, ¿cómo te atreves? Gritó Armando, que claramente estaba escuchando la llamada. Nosotros te adoptamos, te dimos un hogar. Sin nosotros, no serías nada, ¿saben qué? Dije, cortándolos. Ustedes mismos lo dijeron, celebren cuando me muera. Porque mientras esté vivo, no van a ver ni un peso de mi bolsillo. Arréglenselas solos. Colgué y, sin pensarlo dos veces, bloqueé sus números. Uno por uno. Armando, Patricia, Samuel, Felipe. Todos. Fue como cerrar una puerta que nunca debí dejar abierta. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un veneno del cuerpo. Unos días después, decidí hacer algo que, en retrospectiva, fue mezquino, pero no me arrepiento. Quería que vieran lo que se perdieron. Quería que sintieran, aunque fuera por un momento, la misma impotencia que yo sentí todos esos años. Tomé mi Audi nuevo, brillante bajo el sol, y manejé hasta el barrio humilde donde vivía mi familia. La calle estaba igual que siempre, casas viejas, cables colgando, niños jugando en la acera. Estacioné frente a la casa de Armando y Patricia y toqué el claxon un par de veces, solo para asegurarme de que me vieran. Salieron casi corriendo. Armando, con su camiseta manchada de grasa. Patricia, con un delantal que parecía no haberse quitado en días. Samuel y Felipe, con sus caras de envidia mal disimulada. Me bajé del auto, apoyándome en la puerta, y les sonreí. ¿Y qué tal? Dije, señalando el Audi. Bonito, ¿no? Pensé en pasar a saludar, Mario. Dijo Patricia, forzando una sonrisa. Qué lindo verte, hijo. ¿Por qué no entras? ¿Podemos hablar, tomar un café? No, gracias, la corté. Solo vine a mostrarles algo. Esto, dije, dando una palmada al capó del auto, es lo que consigo cuando no tengo que cargar con una familia de interesados. No seas así, Mario. Gritó Armando, dando un paso adelante. Tú no eres mejor que nosotros.
Ese dinero debería ser para todos, ¿para todos? Me reí. ¿Para que tú te compres cerveza? ¿Para que Patricia se compre un auto de lujo? ¿Para que Samuel y Felipe sigan viviendo como si fueran reyes sin mover un dedo? No, papá. Esto es mío. Y ustedes no tienen derecho a nada. Samuel dio un paso hacia mí, con los puños cerrados, como si quisiera intimidarme. Pero ya no era el Mario tímido que se callaba todo. Lo miré directo a los ojos. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Dije, sin retroceder. ¿Pegarme? Adelante, inténtalo. Pero te advierto que mi abogado sabe dónde estoy. Y no querrás meterte en problemas. Se quedó quieto, con la cara roja de rabia. Felipe solo miraba el auto, con esa envidia que le salía por los poros. Patricia empezó a llorar, diciendo que no entendía cómo podía ser tan cruel. Pero yo ya no escuchaba. Subí al auto, puse el motor en marcha y les hice un último gesto con la mano, como despidiéndome. Mientras aceleraba, escuché los gritos de Armando, los insultos de Samuel, el llanto de Patricia. No me importó. Me sentía libre. Después de eso no los volví a ver, no volví a contactarlos, y ellos, al parecer, entendieron que no valía la pena seguir insistiendo. Con el tiempo, la casa de mi abuelo se llenó de vida. Organicé pequeñas reuniones con mis nuevos amigos, nadé en la piscina, leí libros en el balcón. Compré un equipo de sonido y llené la casa con música. A veces, miraba la foto de mi abuelo y le hablaba, aunque sabía que no podía oírme. Gracias, decía. Gracias por darme esto. No te conocí, pero cambiaste mi vida. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi balcón, mirando la piscina que brilla bajo la luna. Tengo 21 años, un auto de lujo, una casa que amo y un futuro que, por primera vez, siento que puedo construir. No sé qué vendrá después, pero sé una cosa, soy libre. Y nadie, nunca, volverá a hacerme sentir menos. Suscríbete para más historias diarias.